Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. En este caso se trata de un ejercicio de capacidad. Soy Javier Olmedo y el ejercicio dice lo siguiente. Se tienen tres condensadores, C1, C2 y C3, de 2, 3 y 5 microfaradios respectivamente. El primero se carga a una diferencia de potencial de 2000 volts. El segundo a una diferencia de potencial de 1500 volts y el tercero a 3000 volts. Calcúlese la carga y energía almacenada en cada uno de ellos. La diferencia de potencial y la carga de cada condensador si se los conecta en paralelo. Y la energía asociada al acoplamiento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer, vamos a dibujar cómo sería la situación. ¿Sí? Tengo un capacitor de placas paralelas. Este capacitor se llama C1. Tengo otro capacitor que lo voy a dibujar aquí abajo. C2. Y tengo otro capacitor C3. Están desconectados, ¿sí? Es decir, este capacitor que está acá es el capacitor C1, este capacitor es el 2 y este capacitor el 3. Dice que el primero se carga a una diferencia de potencial de 2000 volts. Es decir, que agarro los burners del capacitor y lo conecto a una FET que me entrega 2000 volts. ¿Sí? O sea que este que está acá lo conecto acá y le estoy dando 2000 volts de potencia. Entonces le estoy cargando. ¿Sí? C1 me dice que tiene 2 microfaradios. C2 vale 3 microfaradios. Y C3 vale 4. 5 microfaradios. Entonces, si yo este capacitor lo conecto a 1500 volts, yo sé que la capacidad es igual a la carga dividido el potencial. Entonces, de acá puedo calcular ¿qué cosa? La carga del 1. La carga que va a haber el capacitor C1 es la capacidad del capacitor C1 por la diferencia de potencial al que está conectado C1. O sea que la carga que va a haber en el 1 va a ser igual a ¿cuánto? La capacidad del 1, que es de 2 microfaradios. 2 microcoulombios sobre volt. Por ¿a qué potencial está conectado? A 2000 volts. Volt con volt se da y 2 por 2000 me queda 4000 microcoulombios. O sea que el capacitor 1, en este capacitor 1 hay 4000 microcoulombios de carga. De igual manera voy a calcular la carga que va a haber en el 2, que va a ser igual a la capacidad del 2 por la diferencia de potencial del 2. O sea que la carga que va a haber en el 2 va a ser la capacidad del 2, que es de 3 microfaradio, que es coulombo sobre volt, por el potencial del 2. Y el 2 está conectado a una diferencia de potencial, como vemos acá, de 1500 voltios. 1500 volts. Volt con volt se va y me queda 3 por 1500. Hago 3 por 1500, que es igual a ¿cuánto? 3 por 1500. 4500. Esto es 4500 microcoulombios. De igual manera, hago para el último, ¿sí? La carga que va a haber en el 3 va a ser igual a la capacidad del 3 por la diferencia de potencial del 3. O sea, la capacidad que tiene el 3.
El 3 tiene una capacidad de 5 microcoulombios sobre volt, microfaradios sería, por el potencial que es de 5000, de 3000 voltios. 3000 voltios, voltios con voltios se va, y esto me queda 5 por 3, 15, 15.000 microcoulombios. Esa sería la carga que tienen los capacitores. Entonces, el ejercicio, el inciso A me pide la carga, pero además me pide la energía almacenada en cada uno de ellos. La energía almacenada en cada uno de ellos es U, lo llamamos nosotros. Y esto es 1 medio C por B cuadrado. Delta B al cuadrado. O sea que la energía que hay en el capacitor 1 va a ser 1 medio. Y 1 medio es 0,5 por la capacidad del 1. Y la capacidad del 1 es de 2 microcoulombios sobre volt. Por el potencial. El potencial es de 2000 voltios. Entonces voltio con voltio se va. ¿Sí? 2000 voltios. Y esto es, ojo, esto es al cuadrado y al cuadrado. O sea que uno de estos cuadrados se va. Y me queda coulombio por volt, que ya sabemos que es joule. 0,5 por 2. Hago 0,5 por 2 por 2000 al cuadrado. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 millones de microjoule. Pero micro es 10 a la menos 6, que se va con estos 6. O sea que microjoule, perdón. Microjoule. O sea que me queda 4 millones por 10 elevado a la menos 6 joule. Entonces esto que está acá, si le multiplico por 10 elevado a la menos 6, me tiene que dar 4. O sea que esto es 4 joules. O sea que la energía del 1 es de 4 julios. La energía del 2 va a ser igual a, aplico la fórmula, 0,5 por la capacidad del 2, que es 3 microcoulombios, que como vimos me conviene escribir 10 a la menos 6 faradio que coulombios sobre volt, por 1500 al cuadrado volts al cuadrado. Esto se va con esto y me queda 0,5 por 3, 0,5 por 3 por 10 elevado a la menos 6 por 1500 al cuadrado. Me queda 3,375. 3,375 julios. ¿Sí? Y la energía que tiene el capacitor 3 va a ser igual a 1 medio, que vale 0,5, por el capacitor 5, el capacitor 3, perdón, que es de 5 microfaradios. Micro es 10 a la menos 6, faradio es coulombio sobre volt, por, está conectado a 3000 volts de potencia. 3000 al cuadrado, volt al cuadrado. Esto con esto se ve, me queda coulombio por volt, que ya sabemos que es joule. Entonces hago el cálculo, 0,5 por 5 por 10 elevado a la menos 6 por 3000 al cuadrado. Me queda 22,5 joules de energía. Esa sería la energía que hay, la energía almacenada en cada uno de ellos. Bueno, ¿qué pasa acá? En el inciso B me dice la diferencia de potencial y la carga de cada condensador si se los conecta en paralelo.
¿Qué pasa? Si yo conecto esto en paralelo, acá hago una conexión, acá hago una conexión, conecto y conecto, estos tres capacitores estarían en paralelo, ¿sí? La diferencia de potencial ya no sería la misma, ya que acá tenía ¿cuánto de diferencia de potencial? 2000, 1500 y 3000. Pero si yo conecto todo esto acá, ¿sí? Así como recién lo hice, lo conecto acá, ya la energía, no, ya la diferencia de potencial no sería la misma. Pero ¿qué pasa? La carga que va a haber, si yo asocio estos tres capacitores, asocio en uno solo, es decir, como estos todos están en paralelo, puedo asociar en un solo capacitor, ¿sí? Que lo voy a llamar C paralelo, ¿sí? Asocié todito y esto se llama C paralelo. C paralelo va a ser igual a ¿qué? A la suma de C1 más C2 más C3. O sea, 2 más 3 más 5 microfaradios. O sea que ese C paralelo va a tener ¿cuánto? 10 microfaradios de... ¿Y qué carga va a tener ese C paralelo? La carga de ese C paralelo va a ser igual a la suma de todas estas cargas. Ojo que cuando están en paralelo, la carga del paralelo es la suma de todas las cargas. Sin embargo, cuando están en serie, la carga del serie es igual a la carga de cada uno de los capacitores. En este caso va a ser 4000 más 4500 más 15000. O sea que ese C paralelo va a ser la carga del 1 más la carga del 2 más la carga del 3. O sea, va a ser igual a 4000 más 4500 más 4500 más 15000. Y todo esto es microculombios. Esto me da 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,5. ¿Sí? O sea que la carga del paralelo va a ser igual a 23.500 microculos. Con eso puedo calcular la diferencia de potencial que va a haber en el paralelo, sabiendo que la capacidad del paralelo es la diferencia de potencial del paralelo dividido al revés, la carga del paralelo dividido la diferencia de potencial del paralelo. Esto que está acá paso multiplicando y después esto paso dividiendo y ahí me queda que la diferencia de potencial del paralelo va a ser igual a la carga del paralelo dividido la capacidad del paralelo. Es decir, se aplica lo mismo acá. Capacidad, carga, potencial. Si quiero la carga, si quiero el potencial es carga dividido capacidad. O sea, va a ser igual a 23.500 microcoulombs dividido la capacidad del paralelo. 10 microfaradio, que sabemos que es culombio sobre volt. Micro con micro se va. Y te queda 23.500 dividido 10 da 2.350. Volt sube, 2.350 volt. Entonces, la diferencia de potencial que hay en el paralelo es igual a ¿cuánto? A 23.000 a 2.350. Es decir, que cada uno de estos capacitores está conectado a qué diferencia de potencial. De acá a acá hay una diferencia de potencial de 23.500, 2.350 voltios. ¿Sí? Este tiene 2.350 volts y este tiene 2.350 volts. Es decir, todo tienen el mismo potencial, ¿sí? Que este C paralelo.
¿sí? O sea, la diferencia de potencial del paralelo va a ser igual a la diferencia de potencial del 1, va a ser igual a la diferencia de potencial del 2, va a ser igual a la diferencia de potencial del 3. Es decir, que si yo conecto estos tres así en paralelo, ya los potenciales van a ir variando. Todos se van a quedar con 2350 voltios. Por lo tanto, las cargas van a ir variando. Pero la suma me tiene que dar ¿cuánto? La suma me tiene que dar los 23.500. ¿Sí? Esto, 23.500 microcoulombios. Pero ahora ya no va a tener la misma carga. ¿Sí? Sino van a ir variando. Es decir, parte de la carga de acá se fue acá y parte de acá se fue acá, o este le dio carga a este y este, pero ya no tienen la misma carga. Entonces, la carga del 1, la nueva, que lo pongo como I'1, va a ser igual, de vuelta. Si quiero carga, capacidad del 1 por el potencial. Capacidad del 1 por potencial del 1. Y la capacidad del 1 es 2 microfaradios, que es coulombios sobre volt, por el potencial del 1, que es 2350 voltios. Esto se va con esto y me queda 2 por 2350. 2 por 2350 va a ser 4700. O sea que el 1 antes tenía 4000, ahora tiene 4700 microcoulombs. ¿Ven? Entonces este capacitor 1 antes tenía 4000 y ahora tiene 4700. Recibió 700 de alguno de estos dos. O sea que seguramente que alguno de estos dos varió. Vamos a ver la carga que va a haber en el 2. La carga 2' sería. La carga que va a haber en el 2, la nueva carga que va a tener el 2 va a ser la capacidad 2 por el potencial del 2, el potencial nuevo que tiene el 2. La capacidad del 2 dijimos que era 3 microcoulombios sobre volt. Por el nuevo potencial del 2, y el potencial de 2 es 2350, 2350 volts. Esto se va con esto y me queda 3 por 2350. 3 por 2350. 7050. 7050 microcoulombs. Es decir, que el capacitor 2 también varió. Antes tenía 4500 y ahora tiene 7050. O sea que el capacitor 3 es el que disminuyó. Vamos a ver cuánto va a tener el nuevo 3. ¿Sí? La carga que va a tener el 3 va a ser igual a la capacidad del 3 por el potencial del 3. O sea, la capacidad del 3 es 5 microfaradios, que es coulombo sobre volt, por 2350 volt. Volt con volt se va y me queda 5 por 2350. 5 por 2350. 11.750. 11.750 microcoulomb. Es decir que, ¿qué vemos? Que el capacitor 3 antes tenía 15.000 y ahora tiene 11.000, está faltando 4.000 y algo. ¿Sí? Varió, también disminuyó, es decir, que la carga que había acá en este 3 migró parte acá y parte acá. ¿Ves? Pero la suma se tiene que seguir manteniendo. Es decir, si yo sumo la carga que hay en el 1' más la carga que hay en el 2' más la carga que hay en el 3', me tiene que dar la carga original del total, que era, ¿cuánto? 23.500. Está acá, 23.500. Microcoulomb. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacer el análisis. Vamos a sumar. Tengo el capacitor 1, 4700, más el capacitor 2, 7050, más la carga que hay en el capacitor 3, 11.750. En total me da 23.500. No varió la total, simplemente variaron las cargas de cada uno de los capacitores. Después me pide la energía asociada al acoplamiento, ¿sí?
Y vamos a analizar la energía asociada al acoplamiento. ¿Cuánto sería? Para eso, aplico, ¿qué cosa? La fórmula. La energía es igual a 1 medio C por delta B al cuadrado. ¿Qué se utilizo? Y el C del total, ¿sí? O sea, 10 microfaradios, 10 microculombios. Este micro lo voy a poner por 10 elevado a la menos 6 culombios sobre volt, por la variación de potencial que tiene. Y el potencial que tiene es de 2350. 2350 al cuadrado, bola al cuadrado. Este se va con este, me queda culombio por volt, que es joule. Entonces hago el producto, ¿sí? Hago el análisis con la calculadora y me queda 0,5 por 10 por 10 elevado a la menos 6 por 2350 al cuadrado. Eso me da 27,6125. 27,6125 joules de energía, ¿sí? Pero antes había ¿cuánto de energía? Si analizamos, en el primero había 4, en el segundo 3 y en el otro 22. Si sumo todo, voy a sumar 4 más 3,375 más 22,5. Había de energía 29,875. Antes había 29,875 joules. Bueno, pero ¿qué pasó? De 29,875 a 27,6125 hay una pérdida de energía de 2,2625 joules. 2,2625 joules de pérdida. ¿Dónde se fueron? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede? Se tiene que cumplir el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Solo se transforma. ¿Qué sucede? Cuando yo agarro estos capacitores y los junto, se produce una pequeña chispa. Si ustedes conocen el capacitor, saben de qué hablo. Se produce una pequeña chispa acá. Al igual que cuando yo acciono una llave para encender una lámpara, si ustedes se fijan, en el interruptor se produce una pequeña chispa. Parte de esa energía se transforma en esa chispa, es decir, en calor y en luz. Parte de esa energía siempre se pierde. Y ahí está terminado el ejercicio. Espero hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.